podemos empezar como empezaron de hecho los científicos, y es preguntarse precisamente de qué estaba hecha la materia, ¿no? Todos sabemos que mi mano es sólida, pero ya sabemos también que está hecha precisamente por partículas más pequeñas llamadas átomos. Átomo significa último e indivisible, pero sabemos que no es así, que los átomos en sí mismos están formados por núcleos y por electrones que dan vueltas alrededor de este núcleo. Sin embargo, sabemos también que los núcleos no son estas últimas partes o últimas estructuras de los átomos, sino que los núcleos estaban formados de protones, de neutrones y estos electrones que orbitaban alrededor del núcleo. Sin embargo, los científicos indagaron todavía más en la esencia de la materia y descubrieron que estos protones y neutrones no son las últimas partículas, sino que en sí mismos estaban formados por partículas más pequeñas todavía, llamadas quarks. ¿De acuerdo? De hecho, absolutamente todo lo que veis a vuestro alrededor, las sillas, vuestras chaquetas, vosotros mismos, el aire que nos separa, todo está hecho por quarks y por electrones. La mayoría de la materia ordinaria que conocemos está formada en esencia por estas partículas. Lo que hace la diferencia es simplemente la información con la que se encajan, por decir de algún modo, las unas con las otras. De hecho, esto de las partículas o esto de la materia en realidad funciona un poco como las matriuscas. ¿Sabéis estas muñecas rusas que abres una y encuentras otra y encuentras otra? Pues los científicos un poco parecía que jugaban exactamente con estas matriuscas. Iban abriendo el núcleo, encontraban protones, neutrones, siguieron abriendo y de momento, al menos de momento, las matriuscas más pequeñas, la más pequeñita de todos, son estos quarks. Volviendo, sin embargo, a la imagen que tenemos todos nosotros de un átomo, me imagino que es algo parecido a esto. Es la ilustración o la imagen que tenéis en vuestros cuadernos o en vuestros libros, la que habéis visto mayoría de veces. Sin embargo, esta ilustración no está ni mucho menos hecha a escala. De hecho, imaginaros que el núcleo del átomo fuese del tamaño de una pelota de ping-pong. Imaginaos que esa pelota de ping-pong ahora la ponemos en medio del Camp Nou, del campo de fútbol del Barça. En el centro de todo. Los electrones serían más pequeños que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por la última de las gradas del Camp Nou. Todo el resto, los asientos, el césped, las porterías, absolutamente todo, sería espacio completamente vacío. Es decir, imaginaros las dimensiones de las que estamos hablando. Y de hecho lo vacío que está el átomo. Porque más de un 99,9999% de un átomo está completamente vacío. Es decir, ahora estáis sentados cómodamente en estas sillas pensando que son bien sólidas, pues saber que están un 99,9999% completamente vacías. Y de hecho, como a veces los números no nos dicen mucho, imaginaos que cogiésemos a todas las personas que hay sobre la Tierra, a toda la humanidad, y cogiésemos esos quarks y esos electrones y los agrupásemos, ¿de acuerdo? Es decir, pasando el espacio vacío que hay entre medio. Si juntásemos todas las partículas de toda la humanidad, todos nosotros cabríamos en un simple terrón de azúcar.